Toledo. Nos acompañan Carmen Omonte y Javier Velázquez Quesquén. ¿Cómo están, amigos? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Juan Carlos? A ver, ¿les preocupa o no les preocupa apresar? Van a decir que no, obviamente, que esto es el inicio, que ya después van a arremeter, que es la foto del momento, en fin. Bueno, en nuestro caso, creemos que tú mencionabas en un inicio la sorpresa de la encuesta. Creo que no hay mayor sorpresa, creo que ya se preveía que en el caso de César Acuña... ¿Que iba a seguir subiendo? Que iba a seguir subiendo, todavía está viajando, o sea, es está entrando precade, hacia pero es el sur. post denuncias de violación y de violencia física. Mira, y eso no se escuchaba, lamentablemente a nivel de provincias, que entiendo que es por donde está subiendo más, ha subido, creo que en el sur ha sido su subida más fuerte. Bueno, debiéramos preocuparnos como sociedad en todo caso, pero para fines prácticos no es la primera vez que denuncias que se dan de una magnitud como la que se dieron en el caso de Acuña, pues no hace mella en las encuestas, pero entendamos que también son pocas semanas, son pocos días de dadas esas denuncias. Tendrá que finalmente socializarse más y finalmente eso influye en la sociedad. En el caso de Perú Posible, nosotros seguimos trabajando, seguiremos allí empeñosos en nuestro trabajo en provincias, faltan todavía algunos meses. Creo que uno siempre debe remontarse a la foto de las encuestas del 2010, noviembre del 2010, frente al resultado de las encuestas o ya el resultado final de abril del 2011, ¿no? Creo que si tenemos esa experiencia, todos los que estamos en este momento aparentemente con mejor posición en esas encuestas, pues tendríamos que tener toda la calma. De hecho, ¿no? Nadie está descartado, en verdad. Yo cochineaba. ¿De incertidumbre, de incompetencia del gobierno, o quieren 5 años predictibles para llegar al bicentenario en condiciones mejores? Yo creo que eso va a ser la gran definición de los jóvenes y los peruanos en los próximos meses. Pero si todos proponen lo mismo. No, por favor. Son los 5 candidatos de la derecha, que eso coincido con Verónica Mendoza. Son más de lo mismo los 5. Lo que tiene que contar es la experiencia, Juan Carlos. Creo que la experiencia de gobiernos exitosos. Yo creo que eso es fundamental para la gente, porque de haber tenido... Yo creo que en todo caso, en el caso de Acuña puntualmente, había que ver cómo ha evolucionado, cómo ha mejorado, cómo ha progresado la Maye, que está progresando, la libertad. Finalmente lo que cuenta es la experiencia exitosa, no el ser experimentado en cuanto al tiempo que uno esté en política, ¿no? Porque finalmente todos los candidatos pueden ser expertos en eso, pero ¿quién puede demostrar una experiencia de gobierno? Y en el caso de Alejandro Toledo tiene ese aval, y creo que eso es fundamental. Probablemente estamos todavía nosotros en camino, no hemos logrado afianzar ese ¿A tu juicio, Carmen, la presentación de Toledo en CADE fue buena o mala? Para mí fue buena. Evidentemente el tiempo no es suficiente, porque finalmente lo que cuenta es entrar al detalle, al cómo, no se da abasto, pero finalmente en general se ha podido llevar la línea básicamente en cuanto a qué cambios hacer en tema de crecimiento económico, porque ese es el concepto del CADE de este año. Se ha hablado de institucionalidad, de enfrentar la corrupción, Alejandro fue claro, por ejemplo, en mencionar cómo se tiene que mantener esta promoción a la inversión, sobre todo en cuanto a la explotación de nuestros recursos naturales, pero con proyección a que en un momento ya pasemos el paso de la Si de resultados hablamos, entonces votemos por Alan García, ¿no? ¿Sus resultados fueron mejores que los de Toledo? No. En las cifras, bueno, y acá está Javier. Más inversión, uno tiene siempre que calcular cómo encuentras algo y cómo lo dejas. Alejandro encontró un país en decrecimiento económico y lo dejó con 7.5. Esa fue la base que le dejó Alan García, y en buena hora que lo continuó, o sea, y eso hay que saludarlo y hay que felicitarnos como peruanos por ello. Pero lo importante es la brecha de crecimiento entre 0%, menos 0.3% que encontró Alejandro de economía, a dejarlo a 7.5, son 7.5% de crecimiento que se dio. ¿Pero cuál es la diferencia entre lo que propone Toledo y lo que propone Alan García? Creo que es en el tema de eficiencia, No, me refiero a lo anterior. Ahora. Para el quinquenio previo al bicentenario. Hay mucha similitud en cuanto a la promoción de inversión. Creo que Alejandro fue mucho más enfático a la necesidad de fortalecer las instituciones, a la reforma del Poder Judicial, que en el caso de Alan García no tocó. Claro, con la justificación también entendible de que hay autonomía de poderes y que no se debe de influir el Ejecutivo con el Poder Judicial. Toledo fue mucho más enfático en que inclusive para el tema de seguridad ciudadana tenemos que partir por una reforma del Poder Judicial. Eso es fundamental. Yo creo que todos los peruanos entendemos que el Poder Judicial, si se mantiene tal como está, pero también entendiendo que requiere recursos, o sea, no solamente que es un tema de hacer crítica, es una institución que requiere ingentes cantidades de recursos, pero en fin, requiere una reforma, y creo que en eso Alejandro fue mucho más enfático que Alan García. Javier.
Yo creo que el gran desafío de los próximos Una pregunta 5 años... previa antes, anecdótica, pero igual, ya por curiosidad. ¿Por qué se sentó en una mesa Alan García en el CADE? Escritorio. Porque un escritorio. Confianza. Alejandro lo llevó más por el lado del optimismo, o sea, el discurso del optimismo. Tenemos que devolverle la confianza a la gente. Y quería tocar un tema que mencionaste con Javier. ¿Qué se continuaría de este gobierno? Al margen del tema de educación, que hay cosas magníficas, no solo beca 18 que se tiene que continuar. ¿Ustedes mantendrían a saber? Por supuesto, yo creo que esa es la línea de la mayoría de los políticos, o alguien que siga en la línea, o alguien que siga en esa línea. Pero más allá, creo que algo también que se tiene que reconocer a este gobierno es el haber impulsado, el que se mantenga, el que se continúe con el ritmo de la red de conectividad, la red de carreteras. Se está dejando más o menos, este gobierno va a dejar alrededor de 22.000 kilómetros de carreteras. El gobierno aprista lo dejó en 12.000, Alejandro Toledo lo dejó en 8.000. Yo creo que es algo que se tiene que reconocer. Sin conectividad, el Perú no va a avanzar. Sin conectividad no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos valor agregado, industria, en fin. Creo que es vital para nosotros. Algo importante que también está dejando ese gobierno y que también nosotros lo tenemos muy en cuenta es la conexión ya en regiones, alrededor de 21 regiones van a tener ya la red dorsal para internet y un programa de hidrovías por primera vez a través de nuestros ríos se va a conectar nuestra Amazonía. ¿Ustedes ofrecen crecer fundamental. a 6% también? Hasta más, yo creo que se puede crecer más. Una pregunta anecdótica también. Sí. No entendí lo de Max Zuckerberg. ¿Cómo pronunció el...? No entendí. ¿A qué vino? Bueno, en el caso de Alejandro también, son amigos. Probablemente ven en verano para hacer una charla a jóvenes. Esperemos que su agenda lo permita. Es amigo con Alejandro. En fin, era un tema de mencionar el tema de la tecnología. Mi amigo Mark. Bueno, era el comentar el tema del internet, el tema de cómo la necesidad también de invertir en tecnología, en innovación, ¿no? Eso era, creo que la línea por qué ni Alejandro Toledo ni Alan García confrontan a Keiko Fujimori. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Pero no tiene nada que ver. Acá Alan García se la agarra con PPK, se la agarra con Acuña, Toledo se la agarra con Alan. Nosotros tenemos una estrategia de campaña. O sea, poner en el centro del debate temas programáticos. Comisión casi considerada el patito feo. Muy poca bancada se peleaban por ella. Nosotros peleamos por tener esa presidencia. En esa época yo era vocera. Y a partir del segundo año el presidente fue Daniel Mora, porque justamente considerábamos que había necesidad de continuidad, fuerza, manejo, para que se llevara el debate a nivel nacional. Hubieron muchas reuniones descentralizadas que como consecuencia lográsemos una propuesta de ley integral, importante, de consenso. Por tanto, en primer lugar consideramos que es una ley buena, pero es perfectible. Y un tema sí importante, dicho acá por Javier, es el que tenía que haberse una ley producto del consenso, para que después no vengan candidatos y digan la vamos a derogar apenas asumamos el cargo. Entonces, ¿de qué vale haber avanzado si después vamos a retroceder a cero? Por tanto, es una buena ley, pero perfectible. Con respecto a Daniel Mora, nadie está peleado con él, nadie, nosotros no estamos peleados con él. Teníamos ya el compromiso desde julio de este año de que se cambiase la presidencia al único congresista que hasta ahora no había tenido ninguna presidencia, que era el congresista Crisólogo. Daniel Mora pidió unos 6 meses más para por lo menos encamine la ley de institutos tecnológicos. Se le aceptó ese medio año más, aparte ya de los 3 años que había sido presidente, y había que cumplir ese compromiso con el congresista Crisólogo. Por todo lo que ha dicho Mora, me imagino que no lo van a incluir en la lista del Congreso, ¿no? No son decisiones que yo las maneje. Finalmente eso tendrá que ver la Comisión Política, dialogar con Daniel, veamos a dónde prospera, pero sí considero que no es correcto que Daniel esté ante medios manifestando conceptos que podría decirlos internamente, y como vuelvo a decir, el compromiso con el congresista Crisólogo ya se había dado desde julio de este año y había que cumplirlo. Muy bien, Carmen Omonte, Javier Velázquez Quesquén han estado con nosotros, representantes de Perú Posible y del APRA respectivamente. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos.